Uber llega a Veracruz. Veracruz acaba de prender una mecha y casi nadie está volteando a verla. Porque mientras muchos siguen pensando que Uber pues no opera en el puerto, la aplicación ya te deja pedir viaje, elegir que no sea taxi y aparecen carros disponibles. Sí, así como están escuchando. No hubo un gran anuncio, no hubo una campaña enorme de publicidad, no hubo tampoco una conferencia bonita, nada. Entró bajito, casi en silencio, y eso en Veracruz no es detalle menor. Porque aquí Uber pues ya había intentado entrar y lo frenaron. Pero ahora hay algo más incómodo. Desde el centro de Veracruz al aeropuerto, la aplicación marcaba tarifa base de 223 pesos, con promoción pues quedaba en 173 pesos. A Plaza Américas de 125 bajaba a 75 pesos, a Las Brisas de 114 a 64 y al Coyol 57 pesos con descuento. Y ahí empieza el verdadero problema, porque no estamos hablando solo de una aplicación funcionando, estamos hablando de una competencia directa contra el taxi tradicional, en una ciudad donde muchas veces el precio se negocia, se calcula a ojo de buen cubero o depende del humor del conductor. Y claro, los taxistas ya conocen esta película. En 2020, así hace prácticamente 6 años, Uber quiso entrar, hubo rechazo, hubo presión, operativos y la puerta se cerró. Pero, pues qué curioso. Ahora no entraron tocando la puerta, entraron como quien dice, pues yo nomás estoy aquí, no hagan mucho ruido, pero la pregunta incómoda es otra. ¿El gobierno va a mirar hacia otro lado mientras crece? ¿Los taxistas van a dejar que se instale? ¿O Veracruz está a punto de repetir la misma bronca, pero ahora con usuarios que ya probaron el botón? Noticias locales. Congreso subasta machuchonas a 36,000 pesos. Una Suburban blindada en 36,000 pesos. Y no es remate de Facebook Marketplace, es el Congreso de Veracruz avalando la subasta de vehículos de la Secretaría de Seguridad Pública. Y ahí es donde esto empieza a oler raro, porque una cosa pues es vender unidades viejas y otra muy distinta es ponerle precio como si fueran fierro olvidado. Son 306 vehículos los que se van a subastar. Patrullas, camionetas, motos, unidades oficiales, pero los números son los que prenden la alarma. Una Dodge Charger en menos de 9,000 pesos, una Ford F-150 en 9,000 y una motocicleta BMW en 3,200 pesos. Sí, 3,200 pesos. A ese precio ya ni una bicicleta usada te la sueltan sin regateo. Y lo más delicado, pues no solo es el precio, es que entre esas unidades hay camionetas blindadas y el dictamen no deja claro el nivel de blindaje, el estado de los cristales, la carrocería reforzada, ni cuánto vale realmente todo esto por separado. Porque entonces aparece otro problema, porque ¿a quién le conviene que vehículos oficiales salgan tan baratos y bajo qué reglas se van a entregar? La diputada Montserrat Ortega puso el dedo en la llaga. Si esas unidades conservan colores, placas, escudos o insignias de la Secretaría de Seguridad Pública, podrían usarse para aparentar operativos. Se está deshaciendo de estas 306 unidades, las cuales pueden ser adquiridas simplemente por el mismo crimen organizado. Aquí no se establece en el dictamen que tengan que ser repintadas. Se trata de patrullas, se trata... Sí, así de grave. Entonces no estamos hablando solo de una subasta, estamos hablando de seguridad pública vendida en precio de saldo, con huecos suficientes para que cualquiera pregunte, pues si esto es austeridad o una puerta abierta demasiado peligrosa. Noticias locales. ¿De dónde vienen los malos olores del puerto? Hay algo flotando en Veracruz y no es un rumor político. Desde hace días, vecinos de la zona conurbada reportan malos olores, de esos que no solo molestan, sino que te hacen preguntar qué carajos estamos respirando. Porque
nadie sabe con precisión de dónde vienen esos olores. El Ayuntamiento de Veracruz dice que ya hizo recorridos, que inspeccionó zonas, que están buscando la fuente, pero hasta ahora no hay un punto claro. Hemos hecho recorridos en el municipio, no identificamos la fuente exacta de este tipo de olor. O sea, el olor está, la gente lo siente, pero el origen sigue como fantasma. Y eso cambia todo, porque cuando una afectación alcanza varios municipios, el tema ya no se queda en el municipio. La competencia pasa a la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente, que en una traducción sencilla, pues el ayuntamiento dice que ya pidió que investiguen y la pelota se va para el Estado. Muy temprano en la mañana ya competen a la Procuraduría de Medio Ambiente. Hemos solicitado a la Procuraduría que identifique la fuente o qué mecanismos está llevando a cabo para su identificación. Sí, el olor pues viaja más rápido que la propia responsabilidad. Y mientras tanto, aparecen los sospechosos de siempre, que si el calor intenso, que si la humedad, que si los menos árboles, vientos raros y posibles fuentes como granjas intensivas o plantas de tratamiento de aguas residuales. Pero espérate, porque esa parte es donde pega más fuerte. Porque si cada vez hay menos vegetación, menos barreras naturales y más calor, entonces la ciudad no solo huele peor, está perdiendo defensas para filtrar lo que respira. Son también efectos del cambio climático y bueno, la deforestación que hay en las zonas altas deja descubierto y sin protección de árboles para poder mitigar este tipo de acciones, porque si bien es cierto. Y ahí empieza la duda que nadie quiere decir en voz alta ante este tipo de situaciones. ¿Estamos ante un problema pasajero de temporada o frente a una contaminación que nadie quiere ubicar? Porque señalar la fuente también significa señalar responsables. Porque el olor pues se puede tapar un ratito, se puede tapar por unos meses o inclusive hasta por unos años. Pero lo que ya no se tapa tan fácil es la incomodidad de vivir respirando algo que nadie puede explicar. Noticias locales. Toman instalaciones de CFE en Veracruz. Les dejaron sin luz y terminaron cerrando con cadena y candado una oficina de la Comisión Federal de Electricidad. Así de simple y así de tenso. Vecinos de Bosques de Río Medio llegaron a las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad en Razi Guzmán, en el Infonavit Buenavista, y no fueron a preguntar bonito, fueron a exigir que les cambien un transformador que según ellos ya venía fallando, ya lo habían reportado y aún así nadie les resolvió. Ya tenemos reporte, el reporte realmente viene desde el 2022 con un transformador en mal estado, el cual nos repararon o nos pusieron uno nuevo en las mismas condiciones. Y obviamente con esta ola de calor tan grande que hemos tenido, el transformador pues ya no sirve porque era viejo. Y es ahí donde empieza lo delicado de esta situación. Porque no estamos hablando de una casa sin servicio, son aproximadamente 50 departamentos. 50 familias afectadas desde el miércoles, familias enteras sin luz, con comida echándose a perder, con calor, con niños, con adultos mayores y una respuesta que según los vecinos nunca llegó a tiempo. Son 50 departamentos afectados, el cual bien sabemos que tienen que ir al día en sus compras y no se puede realizar una buena despensa ya que todo se echa a perder. Entonces hicieron lo que muchas colonias terminan haciendo cuando se cansan de los folios, de los reportes y pues de ahorita vemos. Tomaron la oficina de la Comisión Federal de Electricidad, pusieron cadena, pusieron candado y hasta impidieron la salida de trabajadores. Así el enojo de los veracruzanos. Y sí, la protesta obviamente ya escaló en este tipo de eventos y claro, también afectaron a usuarios que solo iban a pagar o solamente iban a hacer trámites, porque cuando una institución no atiende un problema, el enojo no se queda ordenadito en la fila, se desborda.
Llegó obviamente personal de la Comisión Federal de Electricidad a dialogar, escucharon a los vecinos y prometieron revisar la situación como siempre. Pero ojo con esto, porque en Veracruz, al parecer, para que te cambien un transformador, primero tienes que apagarle la paciencia a toda una colonia. Noticias locales. ¿Cuándo reabren la Hugo Sánchez? Marijose responde. La unidad deportiva Hugo Sánchez sigue cerrada y los que están pagando el costo no son los violentos, son los atletas boqueños. Los niños que entrenaban ahí, los equipos, la gente que usaba esas canchas, todos siguen esperando una fecha que simplemente pues no llega. Un lugar de paz, de tranquilidad, fue deteriorándose tanto por afectaciones que pues no relativamente fueron tuyas, no fueron propias. Y eso es lo incómodo. Hubo bronca en un partido del Racing de Veracruz, clausuraron el espacio, pero la afectación terminó cayendo sobre cientos de usuarios. Y mientras no haya reapertura, pues apareció otro problema. Afuera del estadio quedaron escombros, fierros, clavos y montones de tierra. Sí, no solo cerraron la unidad, también dejaron material que con las lluvias terminó complicando más las inundaciones en colonias cercanas. Casi que como si el castigo deportivo también tuviera daños colaterales urbanos. La alcaldesa de Boca del Río, Marijose Gamboa, dijo que ya pidió apoyo a Protección Civil Estatal y que por instrucciones de la gobernadora les autorizaron limpiar la parte exterior. Fíjate que hablé con la secretaria y me dijo, bueno, por oficio solicítame el ingreso a las oficinas porque tenemos ahí los expedientes de los atletas y todo, y ya se los solicitamos por oficio y estoy esperando. Y pues bueno, eso suena a avance, pero no resuelve el punto central, porque para entrar al complejo todavía no hay fecha. Y es ahí donde está la fractura. El Ayuntamiento de Boca del Río ya puede retirar cosas, ya puede recuperar bienes municipales, ya puede limpiarlo de afuera, pero los deportistas siguen sin saber cuándo vuelven a entrenar. La propia alcaldesa lo dijo claro. Quiere que la unidad reabra independientemente de lo que pase con el equipo de fútbol, el Racing, porque una cosa pues es sancionar un evento violento como lo que ocurrió aquel febrero, me parece que fue, pero otra cosa muy distinta es dejar encerrado un espacio público como si todos los atletas fueran responsables de lo que pasó en la tribuna. Ya no tenemos pues ningún motivo para suspender los partidos y nosotros pues seremos absolutamente respetuosos de lo que un juez diga, no tenemos ningún problema, pero o bueno, en este caso, afuera del estadio. Así que la pregunta ya no es solo cuándo van a reabrir la unidad deportiva Hugo Sánchez, sino cuánto tiempo más van a tener castigada a la comunidad por una bronca pues que no provocó. Noticias locales. Tato Noriega revela estafa de tiburones rojos. Hay equipos que desaparecen de la liga, pero no de la polémica. Y los tiburones rojos de Veracruz son exactamente eso. Un fantasma que cada cierto tiempo vuelve a salir, no por goles, no por campeonatos, sino por historias incómodas que siguen oliendo a desorden administrativo. Ahora fue José Antonio el Tato Noriega quien contó una de esas anécdotas que suenan chiquitas hasta que las escuchas completas. Dice que llegó a Veracruz, hizo pretemporada, buscó departamento, llegó su mudanza, pero con el contrato pues nunca apareció. Le daban largas una y otra vez porque pues en el fútbol profesional no firmar no es un detalle administrativo, es quedarte parado en el aire. Y es ahí donde estaba empezando lo raro de esta situación. Según Tato Noriega, pues había versiones contradictorias sobre montos, traspasos, condiciones económicas. Primero hubo una negociación, luego otra oferta menor, luego dudas y al final, pues él empezó a ver que aquello pues no caminaba derecho. Y qué curioso cómo algunos clubes pues te quieren amarrado, pero sin amarrarse ellos a nada. Su mudanza dice que terminó varios días en el estadio Pirata Fuente, mientras él pues seguía sin registro, seguía sin contrato y con la posibilidad de ganar mucho menos que lo que ganaba en Monterrey. Querían pues prácticamente un futbolista, pero al parecer no querían claridad.
Y lo más fuerte es que esto no se cuenta en el vacío. Se cuenta sobre un club desafiliado en 2019, rodeado de adeudos, de pleitos legales e historias de incumplimientos. Entonces la pregunta no es solo si a Tato Noriega lo quisieron chamaquear, la pregunta es cuántas historias parecidas quedaron enterradas bajo la nostalgia del tiburón. Porque en Veracruz muchos extrañan al equipo, sí, pero no necesariamente a las formas con las que se manejaron. Información nacional. Enfermero se clava $500,000 del IMSS. Un medicamento que puede salvarle a alguien de un infarto terminó presuntamente saliendo por la puerta equivocada. Y no hablamos de una cajita cualquiera. Un enfermero del IMSS fue detenido al terminar su turno en el Hospital General Regional número 1 en Culiacán, Sinaloa, con 4 cajas de un fármaco usado en emergencias cardíacas cuando un paciente está peleando contra un infarto. Y es ahí donde esto deja de ser solamente un robo, porque cada caja puede valer entre 90,000 y 120,000 pesos. 4 cajas, casi $500,000. Pero el golpe más fuerte no está en el precio, está en la pregunta, porque ¿cuántos pacientes se quedan sin medicamentos cuando alguien decide convertir la farmacia de un hospital en un negocio? Las autoridades ya le venían dando seguimiento por presuntas irregularidades, o sea, esto no fue una revisión al azar, había señales, había sospechas y al final lo interceptaron saliendo de su jornada laboral. Qué duro suena decirlo, pero cuando el saqueo viene desde adentro, el hospital deja de ser un refugio y se vuelve una zona de riesgo. Ahora el enfermero quedó a disposición de las autoridades, pero todavía no se sabe si actuaba solo, si había más personas involucradas o si ya habían desaparecido más medicamentos antes. Y ahí empieza lo verdaderamente incómodo, porque estos insumos no son un lujo. No son sobrantes, son tratamientos de emergencia para la gente. Entonces la investigación, pues no solamente debería preguntar quién se llevó las cajas y ya, sino quién estaba vigilando la farmacia mientras algo tan caro y tan vital podía salir caminando como si tuviera patas. Noticias locales. La pandemia dejó tocados a los veracruzanos. Hay una crisis que no hace ruido en los pasillos, pero está rompiendo a muchos estudiantes por dentro. Y en la Universidad Veracruzana ya no pueden fingir que es algo aislado. El rector Martín Aguilar lo dijo claro. Después de la pandemia, los problemas de salud mental se dispararon con ansiedad, con depresiones, con angustias y hasta intentos de suicidio. La pandemia agudizó muchísimo los temas de salud mental, ¿no? Y entonces tenemos una problemática muy fuerte de salud mental en los jóvenes, cuestiones emocionales, impactos. Sí, así de fuerte está el tema. Pero aquí hay algo que pega distinto, porque la demanda de psicología de la carrera se duplicó. Y no solo hablamos de jóvenes pidiendo consulta, también de jóvenes queriendo estudiar la carrera, como si una generación entera hubiera entendido a golpes que la mente también se enferma y que nadie les enseñó a cuidarla. Y bueno, la pandemia se fue, pero dejó facturas que todavía están cobrando. La UV ha respondido con atención psicológica, centros Centinela y grupos de ayuda mutua. Y suena bien, y sí, ayuda, pero cuando una universidad tiene que multiplicar estos espacios, eso también revela el tamaño del incendio. Porque no estamos hablando de estrés por exámenes, estamos hablando de estudiantes que regresaron del encierro con miedo, con tristeza, con crisis, con adicciones en algunos casos y una presión brutal por funcionar como si nada hubiera pasado. Qué fácil fue decir ya volvimos a la normalidad cuando muchos todavía no volvían ni a sentirse bien consigo mismos. Y ahí queda la parte incómoda, porque si la demanda de ayuda se duplicó, entonces la pregunta no es solo cuántos psicólogos necesita la UV, sino cuántos jóvenes estuvieron pidiendo auxilio en silencio mientras todos les exigían seguir adelante. Noticias locales. Venden concesiones de taxi a 30,000 pesos en Cuatza.
Una concesión de taxi que antes era patrimonio, hoy se está rematando como urgencia. Y en Coatzacoalcos algo se rompió dentro del sector taxista porque esas concesiones que llegaron a costar 150 o hasta 200,000 pesos, ahora, bien pagadas, andan en 60,000 pesos. Y si el concesionario trae problemas, pueden caer hasta 30,000 pesos. Sí, 30,000 por algo que antes muchos veían como inversión de vida. Y ahí empieza lo duro, porque no es solo que el mercado bajó, es que detrás de cada concesión barata puede haber alguien presionado, alguien endeudado, cansado o tratando de salir de un negocio que ya no le da lo mismo que antes. Así que más que venta, suena a gente soltando el volante antes de hundirse más. Pero espérate, porque todavía falta la traba burocrática. Para vender legalmente una concesión hay que hacer una transferencia y ese trámite puede tardar 1 año o más. 1 año para poder cerrar una operación que muchas veces nace de la urgencia. Entonces el concesionario vende barato, pero ni siquiera puede resolver rápido. El dirigente Martín Hernández pidió al gobierno del estado simplificar los trámites porque hay unidades atoradas en procesos administrativos y eso deja a muchos en incertidumbre. Y ojo con esto, cuando un patrimonio pierde valor y además el trámite para moverlo se vuelve eterno, el golpe no es solo económico, también es político, porque el taxi sigue siendo un sector que pesa, sigue siendo un sector que reclama, que se organiza, pero la pregunta incómoda es si las concesiones se devaluaron por el mercado, se devaluaron por la crisis, por el exceso de unidades o porque el propio sistema que debía dar certeza terminó empujándolas al remate.